Muy buenas noches, tengan todos ustedes una vez más. Estamos bendecidos de llegar a otro miércoles. Rápidamente, se fue el tiempo nuevamente y valga la redundancia, ¿verdad? Que decimos por lo regular todos los miércoles, pero se van rápido. Sean bendecidos de una manera especial y queremos seguir o proseguir con lo que es la enseñanza de Marcos en su capítulo 12. La verdad es una bendición estar con ustedes, cada uno de los que se conectan de una manera especial, cada uno. La verdad es una satisfacción grande saber que están conectados, que están escuchando la palabra del Señor. Y gracias por sus saludos, gracias por esa preocupación. Y digo preocupación porque algunos se preocupan por no haber visto la enseñanza y se comunican conmigo si la pueden ver por medio de línea, ¿verdad? Porque por alguna razón no se conectaron el día que es, como hoy miércoles. Y claro que sí, se pueden conectar después y ver la enseñanza, pero si lo pueden hacer hoy miércoles, pues mucho mejor. Y eso nos satisface. Sean bendecidos. Así es de que vamos a leer el versículo 16 y 17 donde nos quedamos el miércoles pasado, pero antes vamos a orar para que el Señor tome control de lo que estamos haciendo en medio de esta enseñanza. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias una vez más por estar aquí, Señor, con vida y poder seguir haciendo el trabajo que tú nos permites, Señor. Gracias por esa bendición, ese privilegio de poder llevar este trabajo, Señor, pero primeramente en tus manos, porque tú eres el que nos das para poderlo hacer, Padre eterno. Te pedimos de una manera especial que podamos llevar esta enseñanza a cada uno de Dios mío, de los que lo puedan necesitar, y aún aquellos que no, pero que de cierta manera siempre aprendemos algo nuevo, Señor. Pedimos que lo pongamos en práctica cuando fuese necesario, y como siempre con la autoridad que tú nos das, atamos y reprendemos toda cosa contraria, Señor. Todo lo que quiera impedir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en bendición, por medio de la palabra, por medio de todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, nos quedamos, ¿verdad?, en los versículos 16 y 17. Antes dijimos, ¿verdad?, de lo que el Señor decía, que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y explicamos todo ello. Y ahora vamos a leer lo que es el versículo 16-17, donde dice: se lo trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Por supuesto que ¿quién no se va a maravillar de todas las cosas del Señor Jesucristo si era reencarnado en hombre, ¿verdad? Era el mismo Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿quién no se iba a maravillar? ¿Y quién no se va a maravillar, la verdad, de las cosas que hace el Señor? Aunque aquellos que no se han convertido a veces hacen como que no se maravillan, pero por dentro, en su interior, claro que sí, porque el único que hace cosas maravillosas es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así dice el comentario: si él les hubiera respondido que sí, que debían de pagar impuestos al César, habría sido como reconocer que el César estaba en un mayor nivel que Moisés, y que el Mesías, si hubiese respondido que no, habría sido acusado de insurrección contra el César. Sus adversarios debieron pensar que le habían hecho caer en la trampa, pero estaban totalmente equivocados. Tuvieron que sorprenderse de su respuesta. Obvio, porque valga la redundancia, obviamente el Señor Jesucristo era dirigido en sabiduría por nuestro Dios. Y hoy por hoy es lo que nosotros debemos de perseguir a nivel del crecimiento espiritual. Nunca vamos a ser como Dios ni el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ellos son sin mancha y sin arruga. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, pues fue sin pecado, fue sin mancha, ¿verdad? Pero nosotros, en el nivel que tenemos humano y débil, podemos cada día procurar pues alcanzar poco a poco la sabiduría del Señor Jesucristo, o pedirla para que Él nos vaya dando conforme a nuestra capacidad, y Él la da. Así es de que en ese crecimiento espiritual
nosotros tenemos que aprender la sabiduría del Señor Jesucristo, ¿verdad? En palabra, en acción, en movimientos, en pensamientos, en actuaciones. Creo que todo eso va a conllevar a que nosotros crezcamos espiritualmente y sabiamente en el camino de esta vida terrenal antes de llegar al cielo para verle cara a cara a nuestro Señor. Seguimos y dice así, ¿verdad? Esa respuesta de Jesús nos revela que el creyente, fíjese bien lo que dice acá, esa respuesta de Jesús nos revela que el creyente, el Hijo de Dios, tiene una doble responsabilidad. El creyente tiene una doble responsabilidad. Primero, la moneda tiene dos caras. Hay dos áreas de responsabilidad en nuestra vida. Es una comparación, ¿verdad? El ser humano tiene, por una parte, una responsabilidad terrenal, otra física. Por una parte, una responsabilidad terrenal o física. Y por otra parte, esto va más veraz, dice, una obligación celestial o espiritual. Los ciudadanos del cielo pagan sus impuestos aquí en la tierra, y los peregrinos aquí en la tierra deben de depositar su riqueza eterna en el cielo. Así podemos ver que el silencio de aquellos herodianos que deseaban afianzar el poder de la casa real de Herodes. Fíjese bien, habla acá el comentario de dos responsabilidades, una terrenal y otra espiritual o celestial. La terrenal es porque nosotros debemos de ser responsables aquí en la tierra en cuanto a todo lo que realmente conlleva a vivir en este globo terráqueo. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que pagar impuestos, nosotros tenemos que ser responsables para los que somos casados de nuestro hogar. Debemos de ser responsables, ¿verdad?, de todo lo que conlleva el vivir aquí en la tierra. Pero más bien dice, debemos de tener la responsabilidad y obligación a la vez de lo espiritual, de lo celestial. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, nuestra área principal debe de ser lo espiritual como obligación en nuestro interior, en nuestro ser. Por eso dice la palabra del Señor, alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener a nuestra alma sujeta a poder alabar a Dios. Claro, nada es por obligación, pero cuando aquí el comentario dice de obligación, es porque en cierta manera nosotros en lo espiritual debemos de doblegar o obligar a nuestra carne a alabar a Dios, a buscar lo espiritual. ¿Por qué motivo? Porque realmente nuestro yo interior o nuestra carne a veces no lo quiere hacer, y en cierta manera nosotros somos responsables de ello y debemos de obligar a nuestro ser interior, a nuestra alma, que siga adelante en las cosas del Señor. Esa es la razón por la cual dice acá el comentario que el ser humano tiene dos obligaciones o dos responsabilidades, más bien dicho, dos responsabilidades. Una es la terrenal y la otra la espiritual, porque mientras nosotros vivamos en esta tierra, nosotros debemos de ser responsables con todo lo que poseemos, porque no solo por ser espiritual nosotros nos vamos a convertir en haraganes y ya no vamos a trabajar, tanto en lo secular como en la obra del Señor. Nosotros tenemos que seguir adelante en todo tiempo, y esa es la razón. Entonces acá, ¿verdad? Dice, continuamos leyendo sobre la siguiente pregunta que le plantearon a Jesús, y vamos a continuar con la siguiente pregunta que le plantearon a Jesús, y vamos a leer los versículos 18 y 19. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Esa es otra de las preguntas cauciosas de los escribas, ¿verdad? De los fariseos, de estos herodianos. Fíjese bien lo que le dicen, ¿verdad? Estos también saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaron diciendo, Maestro,
Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome a la mujer y levante descendencia a su hermano. Mire lo que le preguntan al Señor. Y dice acá: los saduceos tenían una ideología que en ciertos aspectos era más bien secular, como hoy en día. Algunos quieren tomar la palabra, pero de una manera secular, en lo que es a favor de lo que nosotros como humanos podamos pensar. Pero la palabra es clara y es palabra. Lo que dice la palabra de Dios, eso debe de ser. Lo que nosotros podemos analizar, lo que nosotros podemos pensar a nuestra conveniencia, es muy aparte. La palabra es la palabra y la palabra es clara en todos los aspectos. Y acá, ¿verdad? Ellos dicen que los saduceos tenían una ideología que en ciertos aspectos era más bien secular. No era nada que ver con la palabra. Y negaban lo sobrenatural. Por cierto, lo que ellos afirmaron era correcto. Se referían a la ley del pariente que actuaba como redentor, la del matrimonio por liberato, ilustrada en el libro de Ruth, y que establecía que si un esposo moría sin dejar heredero varón, su hermano, en su defecto, el pariente más próximo, debía casarse con la esposa del difunto. El primer hijo de esa unión recibiría el nombre del hermano muerto y era considerado como su hijo. Esta práctica tenía el propósito de evitar la extinción de una línea de familia para mantener intacta la herencia familiar. O sea que los saduceos conocían bien las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer el versículo 20 y 24. Pero recuérdese bien que todas las cosas del Antiguo Testamento fueron abolidas cuando el Señor Jesucristo vino. Amén. En cierta situación, a veces en nuestros países sucede eso, ¿verdad? De que las familias poderosas económicamente o financieramente, ellos prefieren que la familia siga rotando y en cierta manera haya un vínculo familiar con los contrayentes en matrimonio, pero realmente en la actualidad eso de parte del Señor no es válido. A veces lo practican las familias por tal, como dice acá, que las herencias y lo económico no se venga a distribuir en otras personas, pero no es lo correcto. Vamos a ver qué dice el versículo 20-24. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó, y murió sin dejar descendencia. Asimismo el tercero, y así los 7, sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Aquí podemos ver que esta era la misma dificultad que tienen en la actualidad muchos críticos de la Biblia. El Señor les dijo a los saduceos que ellos ignoraban 2 verdades. La primera, el verdadero significado de las Sagradas Escrituras. El verdadero significado de las Sagradas Escrituras. Y no solo su contenido. Segundo, el poder de Dios para vencer la muerte y dar vida. Jesús amplió cada una de estas verdades, empezando por la segunda. Y vamos a leer el versículo 25. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Fíjese bien. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Fíjese bien, ahí está la respuesta. Esto no significa que un hombre y una mujer que estuvieron juntos en la tierra no podrán estar juntos en el cielo,
Simplemente no estarán ahí juntos como marido y mujer. Claro, no estarán como marido y mujer, pero estarán juntos en el cielo. Porque no establecerán un hogar ni tendrán que tener y criar hijos para preservar la raza humana, de ninguna manera. Los saduceos tampoco creían en los ángeles, que son inmortales, pero así será la vida futura para los seres humanos que hayan establecido una relación con Dios. Y a continuación, Jesús les expuso la primera verdad en los versículos 26 y 27. Fíjese bien que nosotros, los que creemos en el Señor y con la ayuda de Él y su misericordia, seremos inmortales. Porque después de partir de esta tierra, seguiremos viviendo por la eternidad, como cada uno de los que ya se hayan ido en este camino del Señor. Seguimos y dice el 25. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, no que serán como los ángeles de los cielos. Bueno, eso ya lo explicamos. Ahora vamos a leer los versículos 26 y 27. Y en cuanto a los muertos que resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis equivocados, muy equivocados. Ellos desconocían el poder de Dios, como muchos ahora. Conocen a Dios de lejos, pero no saben de su poder, y desconocen muchos el poder del Señor. Tenemos que estar bien cerca y tratar de buscar del Señor para conocer su poder. Ellos desconocían el poder de Dios y alegaban que la idea de una resurrección estaba ausente del Antiguo Testamento. Por eso, en este pasaje en el que se afirma que hay vida después de la muerte, Jesús citó el episodio de la zarza ardiendo, que vimos al estudiar del libro de Éxodo, cuando Dios se había identificado con Moisés, dando a entender que las palabras estaban vivos y que él tenía una relación continua con ellos. Aunque hubiesen muerto mucho antes, ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac estaban muertos, aunque sus cuerpos estaban enterrados en Hebrón, ellos habían partido de esta tierra y se encontraban en la presencia de Dios, disfrutando de la fidelidad del pacto que él había establecido con ellos. Están en el mismo lugar en que los cristianos que mueren en común con el Señor también se encuentran, y ahora también viniendo al encuentro del Señor Jesús. Vamos a leer el versículo 28 y 29. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Mire bien lo que dice. Cuando uno de los escribas se acercó y los oyó discutir, reconoció, porque dice acá, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús le respondió: el más importante es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, Él es Señor, uno es. Esta es una de las citas del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. No es uno de los 10 mandamientos, pero es una de las declaraciones doctrinales más importantes del Antiguo Testamento. Israel tenía que proclamar la unidad y la deidad en un mundo de politeísmo e idolatría, como en la actualidad. Así también hoy, la iglesia debe proclamar la Trinidad en un mundo caracterizado por el ateísmo. Fíjese bien, nosotros tenemos que proclamar el Dios vivo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en este mundo ateísmo, que no cree muchas veces en nada.
¿Por qué ateísmo? Porque niegan la existencia de Dios, y por el unitarismo, que niega la verdad bíblica de la Trinidad. Entonces nosotros podemos seguir viendo, ¿verdad? Que dice acá en el 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. No hay vuelta atrás. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Cuando nosotros descubrimos eso y tratamos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y toda la fuerza que tenemos, no tan fácil nosotros descendemos, sino que más bien crecemos en el Señor. A medida de nuestra capacidad, por supuesto. A medida de que nosotros en nuestras imperfecciones superamos las adversidades y las situaciones en contra, porque está vigente el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Hay muchas cosas que pasan alrededor nuestro que nos duelen y demasiado. Y es donde nos damos cuenta que hay un amor extremo y por eso nos duele. Y eso es lo que debe de ser cuando nosotros sentimos que estamos alejándonos del Señor. Nos tiene que doler, porque si el amor está en todos estos tipos que menciona aquí el versículo 30, va a doler de que nosotros nos alejemos de todo ello del Señor. Por último, dice, por cierto, ¿cumples tú este mandamiento? Si dices que no necesitas a Cristo como Salvador y que obedeces a Dios, nosotros haríamos la siguiente pregunta. ¿Amas a Dios con todo tu corazón, mente y alma? Si no es así, entonces estás quebrantando su mandamiento y necesitas un Salvador. Yo sé que necesitamos un Salvador, pero estamos hablando de la estatura y la altura de lo que Dios quiere. Nosotros le amamos, aunque deberíamos cada día aprender un poquito más en cuanto a lo que es ese amor neto, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Es muy importante ello. Bueno, nos vamos a quedar ahí y esperemos que cada día nos estemos deleitando en esta hermosa palabra en la enseñanza de Marcos, en el capítulo 12. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu bendición de este día, de conllevar, Padre eterno, esta hermosa enseñanza a través de tu palabra. Que cada día, Señor, aprendamos y que lo que no sepamos lo podamos escudriñar y poderlo aprender, Padre eterno. Te lo suplicamos de una manera especial y la verdad, mil gracias por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de ti, y ayúdanos a amarte con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y nuestra mente. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean bendecidos de una manera especial y nos seguiremos viendo, primero Dios, el próximo miércoles, y sigan conectándose con nosotros. Buenas noches. Givelify es dar simplificadamente. Givelify es la forma más sencilla y hermosa de dar y rastrear donaciones al lugar de adoración o caridad de su elección. No está limitado al dinero que tiene a la mano. No es necesario escribir cheques ni formularios complicados para completar o códigos de mensajes de texto para recordar. Givelify señala automáticamente su ubicación e inteligentemente identifica la causa benéfica, lugar de iglesia o la conferencia a la que asistes sin la necesidad de buscar. Dado que Givelify detecta automáticamente dónde estás haciendo una donación, puedes completarla en tan solo 3 pasos. Paso 1. Use una de las configuraciones denominadas para elegir la cantidad de su donación. Paso 2. Seleccione la campaña a la que desea contribuir.
Paso 3. Con su tarjeta de crédito o débito archivada, complete su donación y obtenga un recibo de su donación inmediatamente. Configurar donaciones periódicamente es un proceso sencillo en 2 pasos. Haga clic en la frecuencia que guste y nunca olvidará de hacer su donación. Givelify le permite ver fácilmente su historial completo de donaciones. Marque el lugar de adoración que normalmente asiste como su inicio para acceder rápidamente en un clic. Givelify. Clic, dar, listo.